Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. Esto es lo que hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica para el día de hoy. Y dice lo siguiente: habiéndose reunido la gente, comenzó a decir: esta generación es una generación malvada. Pide una señal y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. ¿Por qué Jesús decía esto a sus contemporáneos? Porque estos en realidad no querían arrepentirse, no querían convertirse y pedían una señal para poder creer y de esta forma tal vez creer en Jesús y poder haber conversión. Y Jesús lo sabe. Por eso Jesús no les da una señal, sino que les dice: esta generación es una generación malvada, pide una señal y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez grande, de la ballena que se lo tragó, 3 días y 3 noches, y después de esto fue arrojado a orillas de la playa. Después comenzó la predicación para la ciudad de Nínive y estos se convirtieron. Por eso Jonás se convirtió para el pueblo de Nínive en una señal, y Jesús dice lo mismo para esta generación. No habrá otra señal más que la señal de Jonás. Y ya no depende de Jesús, sino que depende de ellos si quieren creer o no creer. Entonces, esta es la señal de Jonás. Continúa: porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. ¿Quién es la reina del mediodía? Es la reina de Sabá, que vino a conocer personalmente a Salomón cuando éste estaba en su mayor esplendor. Vino a conocer de su sabiduría y de su riqueza y su grandeza en el imperio. Por eso hace mención: la reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. ¿Por qué? Porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón, dice nuestro Señor Jesucristo, o sea, Jesús. Algo más que Salomón, Dios mismo hecho hombre, que vino a visitar a sus hijos, a estar con sus hijos aquí en la tierra. Por eso es que hace mención de la reina de Sabá, porque ella se puso en camino, fue hasta donde Salomón para comprobar con sus propios ojos que era verdad todo cuanto se decía de este rey. Luego el último versículo: los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Entonces los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación. Estos se convirtieron por la predicación de Jonás. Pero esta generación, la generación de nuestro Señor Jesucristo y la generación hoy en día, cuando la fe se ha ido desapareciendo cada vez más. Esta palabra es tanto de ayer, de hoy y de siempre. Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Esto me recuerda, palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Esto me recuerda a Santo Tomás. ¿Y cuántas veces no decimos: yo, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer? Y Jesús le dijo a Tomás: tú crees porque me has visto, pero felices, dichosos los que creerán en mí sin haberme visto. Entonces es mayor gozo, es mayor alegría, porque podríamos decir: ¿qué chiste tiene el poder ver con tus propios ojos, poder tocar, poder palpar y decir efectivamente esto es así? Tiene más mérito creer por la predicación de testigos
testigos directos o por la predicación simplemente de otros que han creído en nuestro Señor Jesucristo, que la misma fe de Santo Tomás que dijo, Señor mío y Dios mío. Tú crees porque me has visto, pero dichosos, felices los que creerán en mí sin haberme visto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que recordamos hoy también una frase que ya dije hace poco. Creer para poder entender. Y no primero tratar de entender para poder creer. Esta era la situación de los contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender, querían entender para poder creer. Y para poder entender pedían un signo, una señal. Y esta señal les fue negada. Jesús dijo, no se les dará otra señal más que la señal de Jonás. Así el Hijo del Hombre, que va a estar en el sepulcro por 3 días y por 3 noches, y después de esta resurrección viene la predicación que se extiende por toda la faz de la tierra por medio de su iglesia que él fundó. No hay otra señal. O crees o no crees. El que cree y se bautice, dice la palabra de Dios, se salvará, y el que no, simplemente se condenará. Y no es porque Dios quiera la condenación de sus hijos, sino porque estás libre. Tanto tú como yo somos libres de creer o no creer. ¿Qué es entonces el mensaje central del contexto de esta lectura? Es precisamente que la gran señal que queda es la de nuestro Señor Jesucristo, que por su pasión, muerte y resurrección ha traído la salvación a todo el género humano, pero solamente aquellos que hacen suya esta redención, esta salvación, que creen, que lo aceptan, que lo reciben. Entonces es una salvación condicionada. Para poder hacerla tuya se necesita creer. Entonces la palabra de Dios invita a creer y a no andar buscando señales. ¿Cuál señal? La señal de Jonás, la señal de nuestro Señor Jesucristo, único que ha resucitado, porque Él es Dios. Si esto que hoy hemos compartido aquí te ha gustado, te invito a que lo compartas, a que le des like, y nos vemos primeramente Dios mañana con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.